9.5. Especial referencia a las competencias relativas a la sanidad. Continuación de competencias de la Comunidad de Aragón. 9.5.1. Las normas del Estatuto de Autonomía. A. De acuerdo con el artículo 71 del Estatuto de Autonomía, corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de 55A. Sanidad y salud pública. 55A, que lo vimos en la lista del vídeo anterior, en la lista de competencias exclusivas. En especial, la organización, el funcionamiento, la evaluación, la inspección y el control de centros, servicios y establecimientos sanitarios. La comunidad autónoma participará, de acuerdo con el Estado, en la planificación y la coordinación estatal en lo relativo a sanidad y salud pública. 56A, también de esa misma lista, ordenación farmacéutica. B. De acuerdo con el artículo 77 del Estatuto de Autonomía, corresponde a la comunidad autónoma la competencia ejecutiva en materia de 1A. Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, de la lista de competencias ejecutivas que vimos en el vídeo anterior, y 7A. Productos farmacéuticos. 9.5.2. Las normas de las leyes de salud de Aragón y de salud pública de Aragón. De acuerdo con el título 7 de la Ley 6/2002 de 15 de abril de Salud de Aragón, artículos 59, 60 y 61, y en conformidad asimismo con el título 2 de la Ley 5/2014 de 26 de junio de Salud Pública de Aragón, artículos 13, 14, 16 y 17, hay que tener en cuenta la distribución de competencias que a continuación se indica. A. Competencias del Gobierno de Aragón. A1. Competencias de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 6/2002 de Salud de Aragón. Corresponden al Gobierno de Aragón en el ejercicio de sus funciones ejecutivas las siguientes competencias. A. Establecer las directrices de la acción de gobierno en la política de promoción y protección de la salud y de asistencia sanitaria y sociosanitaria. B. Aprobar el Plan de Salud de Aragón, poniendo el mismo en conocimiento de las Cortes de Aragón. C. Aprobar el proyecto de presupuesto del Servicio Aragonés de Salud que se integrará en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. D. Nombrar y cesar a las personas que integran el Consejo de Dirección del Servicio Aragonés de Salud. E. Nombrar y cesar al director gerente del Servicio Aragonés de Salud a propuesta del consejero responsable de Salud. F. Aprobar el reglamento de estructura y funcionamiento del Servicio Aragonés de Salud en los términos marcados en la presente ley. G. Acordar la constitución de organismos dependientes del Servicio Aragonés de Salud. H. Autorizar la suscripción de convenios con la Administración General del Estado y con otras comunidades autónomas. I. Acordar la creación o constitución de empresas o fundaciones de titularidad pública, así como la participación del Servicio Aragonés de Salud en las mismas. J. Dictar la normativa del régimen estatuario del personal de las distintas administraciones públicas de Aragón con competencias sanitarias de acuerdo con lo previsto por la Ley General de Sanidad. K. Aprobar el mapa sanitario de Aragón. L. Fijar las tarifas de los precios públicos por servicios sanitarios. M. Cualesquiera otras que le atribuya la legislación vigente. Seguimos con las competencias que corresponden al Gobierno de Aragón. A2. Competencias de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 5/2014 de Salud Pública de Aragón. Corresponde al Gobierno de Aragón. A. Establecer las directrices generales de la política de salud pública en la comunidad autónoma tendentes a la superación de las desigualdades sociales, económicas, culturales, territoriales y de género que en clave sanitaria puedan ser causa de discriminación o impidan la igualdad real y efectiva de las personas.
B. Aprobar la cartera de servicios complementaria de la comunidad autónoma, incluyendo las prestaciones en materia de salud pública. C. Aprobar las acciones coordinadas de ámbito supramunicipal en materia de salud pública previstas en la presente ley. D. Ejercer las facultades de intervención y la potestad sancionadora en los términos establecidos en la presente ley. B. Competencias del Departamento responsable de salud. B1. Competencias de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 6/2002 de Salud de Aragón. El Departamento responsable de Salud del Gobierno de Aragón ejerce las funciones de aseguramiento, planificación, ordenación, programación, alta, dirección, evaluación, inspección y control de las actividades, centros y servicios en las áreas de salud pública, salud laboral y asistencia sanitaria. Igualmente ejerce la alta dirección, control y tutela del Servicio Aragonés de Salud. Corresponden asimismo al consejero las siguientes atribuciones. A. La propuesta y ejecución de las directrices y los objetivos del Gobierno de Aragón sobre la política de salud. B. La estructuración, ordenación y planificación territorial en materia sanitaria. C. La presentación al Consejo de Gobierno del anteproyecto de presupuestos del Departamento, incluido el Servicio Aragonés de Salud. D. La propuesta al Gobierno de Aragón del Plan de Salud de la Comunidad Autónoma, oído el Consejo de Salud de la misma. E. La propuesta al Gobierno de Aragón del mapa sanitario para su aprobación. F. El control y la inspección de las actividades del Sistema de Salud de Aragón y su adecuación al Plan de Salud. G. La aprobación de la memoria anual de actuación del Servicio Aragonés de Salud. H. La elaboración del reglamento del Servicio Aragonés de Salud, elevándolo para su aprobación al Gobierno de Aragón. Y la propuesta al Gobierno de Aragón del nombramiento y remoción del director gerente del Servicio Aragonés de Salud. J. La política general de relaciones del Servicio Aragonés de Salud con otras administraciones públicas y con entidades públicas y privadas, así como su representación. K. El fomento de la participación comunitaria y la protección de los usuarios de los servicios del organismo. L. La aprobación y posterior tramitación del anteproyecto del presupuesto anual del Servicio Aragonés de Salud de acuerdo con la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma. M. La acreditación, autorización, seguimiento y evaluación de centros, servicios y establecimientos sanitarios. N. La acreditación, autorización, coordinación, inspección y evaluación de centros y servicios de extracción y trasplante de órganos y tejidos, así como la coordinación autonómica. Ñ. El catálogo y registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la comunidad autónoma. O. Los registros sanitarios obligatorios de cualquier tipo de instalaciones, establecimientos, actividades, servicios o artículos directa o indirectamente relacionados con cualquier uso o consumo humano. P. Todas las funciones de salud pública recogidas en el artículo 29 de la Ley de Salud de Aragón. Q. El nombramiento y la remoción de los cargos directivos de hospitales y centros asistenciales a propuesta del director gerente del Servicio Aragonés de Salud. La fijación de los criterios básicos de gestión de personal y su desarrollo normativo en su caso de conformidad con las disposiciones legales vigentes y los nombramientos y propuestas de nombramiento de los cargos directivos del Servicio Aragonés de Salud en los términos de esta ley y de sus normas reglamentarias. S.
La autorización de acuerdos, conciertos, convenios o fórmulas de gestión integrada o compartida con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, sin perjuicio de las competencias que atribuyan al Gobierno de Aragón la ley del presidente y del Gobierno de Aragón y el apartado H de las competencias antes enumeradas del Gobierno de Aragón. O sea, acordar la constitución de organismos dependientes del Servicio Aragonés de Salud. No, perdón. El apartado H de las competencias del Gobierno de Aragón en salud es autorizar la suscripción de convenios con la Administración General del Estado y con otras comunidades autónomas. T. El ejercicio de las competencias sancionadoras y de intervención pública para protección de la salud. U. La concesión de subvenciones a entidades públicas o privadas para la realización de actividades e inversiones necesarias para el desarrollo de las mismas. V. El establecimiento de un dispositivo sanitario de intervención inmediata en situaciones de catástrofe, en coordinación con los servicios de protección civil. W. La elevación al Gobierno de Aragón de la propuesta de creación o constitución de entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho o de participación del Servicio Aragonés de Salud en las mismas. X. El nombramiento y cese de los vocales del Consejo de Salud del Sistema de Salud de Aragón. Y. La autorización de los reglamentos de funcionamiento interno del Consejo de Salud del Sistema de Salud de Aragón, del Consejo de Dirección del Servicio Aragonés de Salud y de los consejos de dirección y consejos de salud de área. Z. La definición de los contratos programa con las entidades o instituciones encargadas de la provisión de servicio. A. Con comilla, la aprobación de la cartera de servicios de los centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud a propuesta del mismo, oído el Consejo de Salud del Sistema de Salud de Aragón. B. Comilla. La adopción de medidas preventivas de protección de la salud cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, tales como disposiciones generales o particulares que impongan obligaciones de hacer, no hacer o tolerar, incautación o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas, centros o establecimientos o de parte de sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas. C. La organización y adopción de las medidas de protección al usuario del Sistema de Salud de Aragón. D. Cuantas le atribuye expresamente la presente ley y demás normativa vigente, así como todas aquellas no encomendadas específicamente a los órganos de gobierno del Servicio Aragonés de Salud. Corresponde a los servicios provinciales, en su ámbito territorial, el desarrollo de las funciones y la prestación de los servicios del Departamento responsable de salud, de acuerdo con el principio de desconcentración y bajo la supervisión del mismo. B2. Competencias de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 5/2014 de Salud Pública de Aragón. Corresponde al departamento responsable en materia de salud la dirección, planificación y coordinación de las actuaciones de salud pública en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Corresponde a la consejera o al consejero responsable en materia de salud el ejercicio de las siguientes competencias. Son poquitas. A. Ejercer la función de superior autoridad sanitaria de la comunidad autónoma de acuerdo con lo previsto en la presente ley y en el resto de la legislación sanitaria. B. Proponer al Gobierno la aprobación de la cartera de servicios complementaria de la comunidad autónoma, incluyendo las prestaciones en materia de salud pública. C. Proponer al Gobierno la declaración de las situaciones de necesidad de acción coordinada de ámbito supramunicipal. D. Proponer al órgano competente en cada caso aquellos cambios, reestructuraciones y reordenación de plantillas que resulten
necesarios en el área de salud pública. E. Ejercer la potestad sancionadora en los términos establecidos en la presente ley. F. Nombrar y cesar a los miembros del Consejo Asesor de Salud Pública. Tienen la consideración de autoridad sanitaria autonómica quien ostente la titularidad del departamento responsable en materia de salud pública y, en el marco de sus respectivas funciones, los titulares del órgano directivo competente en la materia y de los servicios provinciales de salud pública del departamento. C. Competencias de las entidades locales. C1. Competencias de acuerdo con el artículo 61 de la Ley 6/2002 de Salud de Aragón. Corresponden a las entidades locales, en el marco del Plan de Salud de Aragón y de las directrices y programas de la Comunidad Autónoma de Aragón, las siguientes funciones. A. Ejercer las competencias que en materia de salud pública les atribuye la legislación de régimen local. En general, las entidades locales, sin perjuicio de las competencias de las demás administraciones públicas, tendrán las siguientes responsabilidades respecto al obligado cumplimiento de las normas y planes sanitarios: control sanitario del medio ambiente, contaminación atmosférica, abastecimiento de aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos y residuos peligrosos, control sanitario de industrias, actividades y servicios, transporte, ruidos y vibraciones, control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia pública, especialmente de los centros de restauración colectiva, peluquerías, saunas y centros de higiene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas y guarderías, campamentos turísticos y áreas de actividad físico-deportiva y de recreo. Control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y demás productos directa o indirectamente relacionados con el uso o consumo humanos, así como sus medios de transporte. Control sanitario de los cementerios y de la sanidad mortuoria. Desarrollo de programas de promoción de la salud, educación sanitaria y protección de grupos sociales con riesgos específicos. B. Formar parte de los órganos del Sistema de Salud de Aragón, conforme a lo dispuesto en esta ley y en la forma que reglamentariamente se determine. C. Colaborar en la construcción, remodelación y equipamiento de centros y servicios sanitarios, así como en su conservación y mantenimiento en los términos que se acuerde en cada caso. C2. Competencias de acuerdo con los artículos 16 y 17 de la Ley 5/2014 de Salud Pública de Aragón. Recordad que estamos hablando de competencias de las entidades locales. Corresponde a los municipios, sin perjuicio de las competencias de las demás administraciones públicas, la presentación de los servicios mínimos obligatorios establecidos en la legislación de régimen local, sin perjuicio de la posibilidad de que su prestación sea objeto de dispensa conforme a lo establecido en las normas. Competencias de las comarcas. Las comarcas aragonesas, además de las establecidas en la legislación de comarcalización de Aragón, ejercen las siguientes competencias en el ámbito de la salud pública. A. La cooperación con los ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias sobre salud pública. B. El ejercicio de competencias municipales sobre salud pública en los supuestos en que hayan sido delegadas a favor de la comarca por los ayuntamientos correspondientes. C. La iniciativa para la declaración de acciones coordinadas sobre salud pública de ámbito supramunicipal. D. Las actuaciones de promoción de la salud de la población y educación sanitaria de ámbito comarcal.